Hola mentes creativas, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente bien. Yo esta mañana he abierto ya las ventanas de nuestra habitación propia para que entre la brisa y pueda ir viendo cómo las nubes van tomando el cielo en esta primavera absolutamente transgresora o que nos está alterando, ¿no? La primavera que la sangre altera y que en este caso pues se lo está tomando muy en serio porque nos lleva del sol a la lluvia y del calor al frío. Esa primavera me ha inspirado para pensar en el contenido de nuestra conversación de hoy. ¿Hay que ser transgresor en la literatura? ¿Se puede ser transgresor? ¿Cómo se puede transgredir desde la literatura? Y como la semana pasada estuvimos hablando sobre la voz narrativa, qué mejor que continuar con nuestro hilo y hablar de las posibilidades que tiene el lenguaje de convertirse en un elemento francamente transgresor. Para eso vamos a utilizar un libro y creo que os va a interesar muchísimo, así que espero que os quedéis conmigo hasta el final, que hoy voy a ser un poco más cortita. Quizás la semana pasada se me fue un poco la pinza. Bueno, como os decía, creo que hay que ser transgresores, creo que, esa es mi opinión, ¿no? Que hay que ser transgresores, que hay que romper, hay que salirse de la norma, del canon, de la tradición, que pensemos o no, pues tiene mucha más fuerza sobre nosotros, ¿no? Nos constriñe y nos impide imaginar nuevos espacios, nuevas formas de narrar, nuevas formas de contar. Desde luego no es nada fácil la rebeldía, no es fácil romper con lo establecido y construir un mundo propio, pues tiene un reto. Supone un reto, claro, por supuesto, y supone un reto que la autora de la que vamos a hablar, que se llama Andrea Abreu, se ha permitido. Ella tiene 26 años, yo creo que con 26 años y además este libro surge como un ejercicio en un curso de escritura creativa en Fuente Taja y una de sus profesoras, que se llama Sabina Urraca, pues empezó a darle caña, ¿no? A darle alas para que ella pudiera ir construyendo esta voz que es muy, muy especial, muy particular y que desde luego sí que podemos considerar transgresora. Es evidente que Andrea rompe con el canon en su obra de Panza de burro, que por cierto la publicó Barret, que es una editorial sevillana y que llevan vendidos más de 20.000 ejemplares, fue un auténtico exitazo. La publicación es de 2020, la primera edición, y la segunda edición también se hizo en 2020. Andrea ya empieza a jugar con los personajes. Para empezar, utiliza a dos niñas. Hay una niña que no tiene nombre, ella habla, o sea, la narradora es la protagonista, está contando su historia, está contando lo que ve en su ojo y está contando también la historia de su íntima amiga Isadora, a la que ella se quiere parecer cada día más, ¿no? O sea, quiere ser Isadora, quiere ser como Isadora y que le pase todo lo que le pasa a Isadora. Lo cierto es que Andrea construye el personaje protagonista, que es una niña de 10 años que narra desde la infancia, ¿no? Y desde una infancia que va perdiendo. Y con eso quiero decir que ella narra desde una inocencia que casi que se está perdiendo, ¿no? Andrea está justo en el límite en el que la protagonista, esa niña vivaracha,
que quiere ser como su amiga, está rompiendo con su propia infancia, está rompiendo su propia inocencia para entrar en otro mundo mucho más complejo, ¿no? Andrea, desde luego, también utiliza una transgresión lingüística, rompe con todas las normas. De hecho, por ejemplo, Isadora nunca no la pone con mayúscula, no utiliza la coma, utiliza el punto y seguido y el punto y aparte. Y una cosa que a mí me ha parecido muy interesante es que utiliza términos muy propios de su hábitat, de donde nació. Andrea nació en un pueblo muy pequeñito que está en las faldas del Teide y que tienen un lenguaje propio, ¿no? Como todos los espacios rurales, perdidos, en donde hay formas para llamar a las cosas, porque hay cosas que solo están allí. Y ella lo que hace es utilizar y poner en valor toda esa forma de hablar distinta, ese hablar canario que es diferente. Comenta la editora, Sabina Urraca, que en un momento determinado pensaron poner un glosario, pero luego decidieron que no, lo cual es una forma más de reivindicar esta transgresión, ¿no? O sea, este es un lenguaje que para mí existe, que yo tengo, que yo uso, y que lo que estoy es bueno, explicándote a ti, poniéndote... o sea, tú lo vas a entender todo. Hay alguna palabra que puedes no entender, pero que sencillamente lo busca en el diccionario. Hay una que yo me sé porque tengo una amiga canaria y que es gofio, y es un tipo de harina, ¿no? Con la que se hace un tipo de comida. Pero bueno, por supuesto el libro se entiende perfectamente, ¿no? Pero hay esa transgresión en el que de esta forma, ¿no? El uso de los términos propios de mi lenguaje, con el que yo he crecido, que forma parte de mi esencia, de mi naturaleza, ¿no? Y bueno, lo cierto es que fue un fenómeno literario, Panza de Burro, y está claro que nos da una patada de libertad de expresión lingüística y literaria que nos ha puesto de frente pues a los que le incomoda este tipo de transgresión tan radical, porque porque están más cerca de la norma. Y no pasa nada, cada uno tiene su propia visión, su propia percepción del mundo. Yo tengo una magnífica amiga, ella es profesora de literatura y de lengua, es una lingüista a la que le encanta, y por supuesto para ella este tipo de cosas pues le resultan que se rompe demasiado, que no es necesario. El otro día escuchaba una entrevista de García Márquez, al que por cierto, leí hace ya muchísimos años, cuando tendría, 12, 14 años, 100 años de soledad, y que he decidido volver a leerlo, por tercera o cuarta vez, porque este es un hombre, yo no me había dado cuenta, no lo conocía, fue una entrevista muy larga. Este es un hombre muy politizado, García Márquez, con mucha ideología en su discurso, seguro, y por eso quiero volver a leerlo, con mucha ideología en sus textos, en su escrito, y él hablaba de la Real Academia de la Lengua como algo obsoleto, como algo muy constreñido, como algo que está casi que poniendo barreras al lenguaje, ¿no? También le hacía la crítica de no incorporar los términos latinoamericanos al uso, ¿no? Y que son un uso. Efectivamente, todos hablamos el castellano, independientemente de que cada uno de nosotros le demos nuestros matices, independientemente del sitio en el que estemos. Y me pareció muy interesante, ¿no? Y su visión de la jugada, ¿no? Y decía que el lenguaje es algo vivo, que es algo que debe
desarrollarse, ¿no? Continuamente, que debe crecer continuamente y que tiene que romperse, ¿no? Él también hablaba de esas rupturas del lenguaje, ¿no? En este caso él lo llevó a la ruptura narrativa, por así decirlo, ¿no? Mezclando la ficción con una fantasía, la realidad con el sueño, ¿no? Podríamos decir. Esto no es lo que hace Andrea. Andrea directamente coge el lenguaje y, como os digo, nos coge su libro y nos hace un zasca total y absoluto en la cara para decirnos que hay otras formas de contar, otras formas de buscar la voz narrativa. Os voy a leer solo un trocito y veréis que quizá incluso me equivoque porque, como digo, no utiliza la coma. Ella este capítulo lo ha nombrado Comerse a Isadora. Isadora tenía los ojos verdes, como un verdino verde, como una mosca en agosto sobre el bocadillo de salpicón de atún en la playa de Teno, como una botella de vino vacía. La abuela de Isadora se enfadaba y le decía: te vacío por dentro, te vacío hoy, bebo sangre tuya, cachoputa. Isora tenía las tetas redondas y se le reventaron como la tierra cuando escupe una flor que primero pequeña, luego grande, la tierra de su pecho seca, luego estrías de teta, no le cabía en la piel y lloraba Isora, tenía pelos en el pepe y a veces se lo afeitaba todos para el hueco, hasta el hueco del culo, y le picaba el culo. Isora tenía un pelo negro, tieso, tupido como el césped de mentira de las casas rurales. En el pepe el pelo de Isora olía a molino de gofio, a almendras tostadas, a pan bizcochado. Ver a Isora llegar me hacía sentir tranquila, como cuando escuchaba el potaje hirviendo a las 12 y media Isora tenía los dedos gordos y las uñas como comidas por una cabra. A veces la veía tocar las cosas, agarrar el tenedor, acariciar las hojas del libro de conocimiento del medio, que tenía un tacto extraño y brillaban, apuntar en la libreta de afilados en la venta. Y me daba ganas de hacerle daño, de agarrarle la mano y retorcérsela hasta sacarle los dedos del sitio, hasta dejarla sin manos a veces. La odiaba y quería destrozarla. Isadora tenía los labios colorados, parecía que le habían partido los besos de una trompada. Yo le daba besos en el rojo detrás del centro cultural. Isora era mi mejor amiga, yo quería ser como ella, yo tenía los ojos marrones, uno más oscuro que el otro, uno más claro que el otro Cuando nací, mi madre pensó que yo era ciega y fue corriendo a preguntarle al médico. Yo no tenía casi pelo en el pepe y mi madre solo me dejaba cortármelos con una maquinilla. Yo quería afeitármelos con la hojilla de mi padre, pero mi padre no me dejaba. Isora me decía: qué suerte que tú no tienes tetas y los chicos no se ríen. Shit, me llamaba shit porque la mierda es una cosa hermosa, bella, como la brumasera entre los pinos. Bueno, como veis, me ha resultado francamente difícil el ponerle la entonación. Cuando lees el libro entras y entonces ya no tiene ningún problema. Pero es verdad que yo lo leí hace tiempo y buscar la entonación a veces resulta difícil, porque en este capítulo del que os hablo, Comerse a Isora, no hay ni una coma y ni un punto. Ni uno. No hay ni un punto final, mira, no hay nada. Hay otros capítulos en los que sí utiliza el punto y aparte, pero ya os digo, la coma jamás la utiliza. Así que vosotros sois transgresores, sois clásicos. Lo importante, como decimos, siempre es jugar, siempre es ir más allá, siempre es buscar tu propia voz. En este caso, Andrea es una chica joven, una chica con una importante trayectoria literaria
que ha empezado pues queriendo reivindicar su voz literaria, uniéndola a su tierra, a los términos de su tierra, a la forma de hablar de su tierra. Y a mí particularmente me parece bien, porque cualquier forma de creación, cualquier forma de romper, pues nos hace que se abra un agujerito por el que a lo mejor vemos algo nuevo que nos encanta, o sencillamente que no nos gusta nada, pero no pasa nada. La libertad es la magia de la creación. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Os quiero infinito y seguid disfrutando de los libros, de la literatura y de la vida.